Cordial saludo, mi nombre es Iván Leonardo Saiz, pertenezco al grupo 139 del curso Sistemas Dinámicos. A continuación, les voy a explicar el ejercicio de la etapa 2, donde obtendremos los modelos matemáticos de sistemas físicos en el dominio del tiempo. Entonces, yo seleccioné el literal E, que corresponde al sistema eléctrico del equipo que está soportado con un circuito que garantiza bajos niveles en la pérdida de voltaje de alimentación de este equipo. Este sistema corresponde al circuito presentado en la figura 5, la cual está a continuación, y que está compuesta de una fuente de voltaje V1, una bobina L1, una resistencia R1, un capacitor C1 o otra resistencia R2. Entonces aquí tenemos los valores de nuestros componentes, el voltaje seleccionamos de 9 voltios, la resistencia 1 ohmio, la resistencia 1 ohmio, la resistencia 2 9 ohmios, la bobina de 1 Henry, el capacitor de 39 faradios. Entonces, para el desarrollo de nuestro ejercicio, tenemos que identificar las mallas que tenemos en nuestro circuito, las cuales tenemos una malla, este sentido de la corriente, otra malla, tenemos dos mallas y tenemos un nodo. A partir de eso, vamos a trabajar con esta ecuación, la cual es el voltaje por el tiempo igual a voltaje de la resistencia por el tiempo más el voltaje de la bobina por el tiempo más el voltaje del condensador por el tiempo. Entonces vamos a desarrollar inicialmente nuestra malla 1. Aquí tenemos nuestra ecuación de la malla 1, pero no es la ecuación con la que vamos a graficar en MATLAB, sino reemplazando en el nodo A nuestra ecuación. Entonces tenemos la ecuación 1 con la que vamos a trabajar, es la siguiente, que es la derivada de la corriente de la bobina por el tiempo sobre la derivada del tiempo. Es igual a la corriente R2 menos la corriente L1 de la bobina más el voltaje del capacitor 1 menos el voltaje. Esa es la primera ecuación, la cual eh, ilustraremos en Simulink a continuación. Aquí tenemos nuestra malla 2, con la que trabajaremos en la siguiente. La derivada del voltaje por el tiempo sobre la derivada del tiempo es igual a 1 sobre el capacitor por la corriente de la bobina menos el voltaje de la resistencia 2 sobre la resistencia 2 por el capacitor. Aquí tenemos la ecuación, pero ya con los valores de cada componente del circuito. Entonces pasaremos a Simulink, donde les explicaré el montaje del, de nuestro circuito, entonces de nuestras ecuaciones. Aquí tenemos la primera ecuación, que es un sumador de 4 entradas. Tenemos nuestro voltaje de entrada, el voltaje 1. Tenemos la corriente de la resistencia 2, que es una constante. Esta también es una constante. Y esta también es otra constante, que son 3 entradas. Tenemos aquí nuestra bobina, donde la derivamos con una ganancia. La derivamos con una ganancia y la conectamos a nuestro sumador. Tenemos aquí entonces nuestra primera ecuación ilustrada. Vamos a nuestra segunda ecuación, donde tenemos un sumador de dos entradas, una positiva y una negativa. Entonces tenemos igualmente la derivada de la bobina. Tenemos la derivada de la bobina entrando por el signo más. Y tenemos aquí la derivada del voltaje de la resistencia 2, también derivado entrando a nuestro sumador por el signo menos. Entonces tenemos aquí nuestro osciloscopio conectado a la entrada del circuito, a la entrada, que este es nuestro voltaje de entrada, y tenemos nuestra conexión a la salida para evidenciar nuestras caídas de voltaje. Entonces vamos a simular y vamos a abrir nuestro osciloscopio
donde entonces veremos nuestras gráficas. Tenemos nuestro voltaje de entrada de 9 voltios y tenemos nuestra caída de voltaje a 5 segundos. Lo configuramos un poco más para pues que se viera la caída en el osciloscopio. Tenemos nuestra caída de voltaje. Con esto pues concluimos el desarrollo de nuestro ejercicio. Muchas gracias por su atención.